Lo que hicimos recién, lo de la función, quedó muy linda, pero fíjense esto, que a lo mejor ya se dieron cuenta, pero lo digo. Si yo voy a un procedimiento almacenado y creo un procedimiento almacenado, digo que este procedimiento almacenado es una prueba eh, entre fecha, le pongo un nombre, le defino dos parámetros, fecha desde, date, y fecha de hasta, date, y fíjense lo que hago, fecha desde, fecha hasta, y digo, el asterisco, from, el DBO es el esquema que se utiliza, a ver, voy a ver si ya me lo tomo, por ahí no lo toma. Vamos a usar el esquema, dbo.fn, turnos por fecha, y le paso los dos parámetros. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Llamando una función desde un procedimiento almacenado. O sea, fíjense cómo se puede combinar eh, el uso de objetos. Es como que estamos, eh, es como que estamos en un procedimiento almacenado, en un ESP, que es un Store Procedure, y adentro tenemos, llamamos a una función. Eso es lo que vamos a hacer, a un objeto function. ¿Está? Y obviamente van a entrar desde afuera, entran parámetros. ¿Está? Van a entrar parámetros que en este caso son eh, la fecha. ¿Está? Eso es lo que estamos haciendo acá. Y ya lo hicimos ya. Entonces primero hicimos la función, después busco, ahí lo ejecuté, me voy a Store Procedure, refresh, busco prueba entre fecha, lo ejecuto y digo, bueno, 01/01 del 2022 al 31/12 del 2022. Lo ejecuto y como estaba bien la función, me devuelve lo mismo que si yo llamaría a la función desde un select. ¿Vieron? Bueno, así es como yo puedo combinar objetos. ¿Está? Muy bien. Cerremos esta parte. Profe, una pregunta. Sí. Si yo quisiera poner una vista dentro de un procedimiento almacenado, puedo, ¿verdad? Sí, por supuesto, podés usar una vista. No sé si tenemos vista nosotros. Bien, y en el caso de los parámetros, ¿van afuera de la vista o pueden ir dentro de la vista? De la vista. Siempre el parámetro va, depende, a ver, Ni bien veamos. se declara el procedimiento. Claro, exacto, para poder vos después pasárselo cuando llamas a la vista. ¿Está? Bien, Vos decís, bueno, vengo acá, creo un procedimiento, eh, SP con vista. ¿Está? Le pongo los parámetros que hagan falta, no sé, y digo select asterisco from b-turnos. Mientras salga ahí ojo, estoy hablando del SQL Server. Vuelvo a repetir, muchos de los de SGBD a lo mejor no permiten esta combinación de cositas, ¿no? De objetos, no cositas, perdón. ¿Está? Y bueno, eh, no.
como le puse, con vista. Ejecutar. No tiene parámetro. Y ahí está la vista. Y me retorno. Ahora fíjense que si yo quiero fecha, hora y el estado. Entonces voy acá. No, este no. Voy acá, me pongo alter y digo, bueno, la vista que es con B, de alias, ponemos B.fecha, dijimos, Hora, coma B.hora, pero no está, era de expresión, descripción, era descripción y el estado, B. expresión. Expresión 1, el estado pues no lo hemos puesto en la, eso está mal, hay que ponerle siempre como estado. Bueno, ejecuto y ahí está. Miren cómo le vamos agarrando la mano. Bien. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, volvemos a la diapositiva. ¿Está? Habíamos terminado. Y nos metemos de lleno en lo que es los activadores o lo que se llama trigger. ¿Está? ¿Alguna vez alguien trabajó con trigger? Trigger es un objeto que también está en cualquier catálogo, lo pueden encontrar en cualquier catálogo de cualquier SGBD, que les da la posibilidad a ustedes de crear activadores o lo que se llama normalmente trigger. ¿Tá? Bueno, los triggers están orientados a poder hacer algo cuando se realiza una acción automáticamente. ¿Tá? Estos, como les dije recién, son objetos de esquema que son conocidos como activadores o trigger y siempre van a responder a modificaciones que se van a hacer dentro de lo que es una tabla. Nosotros podemos tener activadores DML, DDL o lo que es de logón, de loguearse, ¿no? Puede haber trigger de logón, o sea, me logueo yo en un sistema, usuario y password, y automáticamente se invoca a un activador para que me guarde esa sesión en algún lado. Entonces, si se ha realizado una modificación, el activador se invoca automáticamente, se dispara automáticamente y causa lo que se llama una acción adicional. Esa acción adicional es un insert en un update en otra tabla, por lo general, ¿no? Nunca se invoca directamente a un trigger, como venimos invocando a una función o como venimos invocando a un procedimiento almacenado. El trigger siempre se ejecuta si hubo una previa acción y esa previa acción está programada que se dispare el trigger. O sea, sería como que hay una acción, se dispara el trigger. No está la acción, no va a funcionar nunca el trigger, nunca va a hacer nada. ¿Tá? Ya vamos a ver también que en la sintaxis del trigger me permite definir cuándo quiero que se dispare un trigger. A lo mejor quiero que hayan pasado ciertas instrucciones, que esas instrucciones me hayan dado un determinado resultado, recién ahí se dispara el trigger. ¿Tá? No solamente porque hubo un insert, un update o un delete. En SQL Server y Oracle soportan activadores, ¿tá? Pero los de SQL Server están más limitados comparado a lo que es el estándar SQL. El estándar SQL, la sintaxis de lo que son los triggers es muy amplia, ¿tá? Pero en SQL Server, en versiones, digamos, de hasta hace 5 años, estaba más limitado. Obviamente que en versiones nuevas empiezan a ponerle mayor funcionalidad a lo que es trigger, ¿no?
Y los activadores de Oracle, o que se usan en Oracle, son, digamos, más robustos. Ya vienen desde hace mucho utilizando eh, lo que es trigger. Pero ningún producto define en su SGBD, en su herramienta, en lo que sea que utiliza para manejar el motor de base de datos, todo lo que las especificaciones del estándar SQL. O sea, como les vuelvo a repetir, trigger tiene una sintaxis muy grande, muchas opciones, eh, y, y los motores de base de datos no terminan de implementar todo lo que es estas especificaciones, ¿no? Bueno, entonces un trigger es un objeto de esquema, como venimos viendo. Un objeto de esquema, como es una vista, como es un procedimiento almacenado, como es una función, como es una tabla, ¿está? Entonces, ¿para qué lo usamos? ¿Tá? Es un activador. Define las características o precisa las características del activador y qué acciones se van a tomar cuando el activador sea invocado. ¿Tá? Estas acciones son o están especificadas en una o más instrucciones SQL, como usamos en los procedimientos almacenados, como usamos en una función. Puede haber varias instrucciones, ¿tá? Y puede haber eventos, ¿tá? Se incluyen eventos como actualizar tabla, eliminar datos, insertar datos, ¿tá? Invocar procedimientos o realizar la mayoría de las tareas que pueden efectuarse con estas instrucciones SQL. Los activadores son activados, o son, mejor dicho, invocados, perdón, cuando se insertan datos, cuando se actualizan datos en una tabla o se eliminan datos en una tabla, ¿tá? Entonces, yo puedo definir qué va a pasar en una tabla cuando se insertan datos, qué va a pasar en una tabla cuando se actualiza un dato, o qué va a pasar en una tabla cuando se elimina un dato, ¿tá? Volvemos a repetir que este activador trigger nunca se va a invocar a menos que la especificación se lleve a cabo. Es decir, si hay un CONME, hay una transacción, si no pasa por CONME, nunca se va a disparar un trigger, ¿no? Bueno, entonces soporta tres tipos de activadores. Inserción, insert, update, actualización, delete, que es eliminación. Cada vez que pasa alguna de esas opciones o de alguno de esos procesos en una tabla, esas instrucciones en una tabla, se ejecuta o se dispara un activador o un trigger. Hasta acá estamos. Entonces otro objeto más. Sabemos que es un activador. Nosotros no lo vamos a poder activar, no lo vamos a poder eh, llamar como hacíamos con las vistas, como hacíamos con las funciones, como hicimos con los procedimientos almacenados. Estos los podemos crear, pero se van a ejecutar cuando pase algo en esa tabla que hace referencia al trigger, ¿no? Hay que tener en cuenta este concepto de lo que es un contexto de ejecución de un activador. Hay que interpretarlo o comprender qué es un contexto de ejecución del activador, ¿tá? Y este contexto de ejecución del activador es un tipo de contexto SQL, ¿tá? Es un espacio que se crea en la memoria que alberga un proceso de instrucción durante la ejecución de esa instrucción. Es decir, se está ejecutando una instrucción, hay un proceso de instrucción y se define lo que se llama un contexto de ejecución del activador. Entonces, todo se pasa en lo que es la memoria, ¿tá? Hay muchos tipos de contexto de ejecución y uno de ellos está relacionado con los activadores, ¿tá? Que es el que, digamos, en lo que es SQL hay muchos tipos de contexto de ejecución y uno lo manejan los triggers, ¿tá? O sea, cada vez que se va a ejecutar un trigger, se define un contexto de ejecución del activador en lo que es la memoria. Cuando decimos memoria, estamos hablando de lo que es la memoria RAM, ¿no? De la máquina.
Siempre en un contexto, si múltiples activadores son invocados, se van a ejecutar de a uno. ¿Tá? No hay una secuencia paralela de estos contextos de ejecución. Veamos un ejemplo. Yo tengo una tabla. Produje una instrucción update en la tabla. Se crea un contexto de ejecución del activador de actualización. O sea, ahí en memoria, ¿tá? Tengo un contexto de ejecución del activador, del trigger que se acaba de disparar en esa tabla. Vino la instrucción, se disparó el trigger y se creó el contexto. El contexto, fíjense, hay una tabla de transición para los datos antiguos, es decir, tengo la tabla, en ese espacio de memoria tengo guardados los datos antiguos, ¿tá? Y tengo también guardado, cuando se produce un update, en un contexto de ejecución, una tabla de transición para los datos nuevos. Eso lo guarda o lo define SQL, que hay que hacer cuando se dispara un trigger. Entonces se dispara un trigger, se crea un contexto de ejecución del activador de actualización del update, la instrucción update, y en la memoria vamos a tener dos tablas virtuales. Una tabla de transición para los datos antiguos, ¿tá? Los que estaban antes de que se produjera el update, y una tabla de transición para los nuevos datos. Bueno, hay un activador de actualización en la tabla 1, se termina de trabajar con este activador y la tabla 2 también entra en juego porque también tenía un contexto de ejecución, porque también le tocaba esta instrucción update, ¿tá? Y se crea otro contexto de ejecución de activador para una inserción, ¿vale? En este fue una inserción, o sea, viene el update, se hacen todos los cambios, se creó el contexto, se hicieron los cambios, se desapareció esto de memoria RAM, se va a la tabla 2. Una de las instrucciones de acá era, aparte de hacer un insert en una tabla 2, se crea otro contexto del activador y fíjense, hay una tabla de transición para los datos nuevos. Cuando hay un insert, la tabla es una en memoria. Cuando hay un update, yo tengo dos tablas, la tabla para datos antiguos y la tabla de transición para los datos nuevos. Eso es para que ustedes entiendan qué hace el trigger, para que comprendan cuando están desarrollando un trigger, qué va a pasar en memoria. Si bien todo esto es muy rápido, porque pasa rápido, pero esto es lo que hace SQL. ¿Tá? Una vez que se insertaron los datos, se pasará a la tabla 3 y se creará otro contexto de ejecución. Esa es la idea de lo que es contextos de ejecución mientras se produce una instrucción update, insert o delete en alguna de las tablas estas. ¿Tá? Siempre en forma secuencial, nunca de forma paralela. Después lo leen, no es fácil de entender en primera instancia, ¿tá? Pero hay que comprenderlo, masticarlo y comprenderlo a todo esto porque así trabajan los triggers. Bueno, esta es la sintaxis de un trigger. Fíjense que tenemos el nombre del trigger. El trigger me permite definir un trigger para invocar ese trigger antes o después de la instrucción. Por lo general se utiliza después, ¿está? Con after. ¿Estamos? Antes o después de la instrucción. Yo lo puedo definir antes de que se cambien los registros. Sobre una tabla quiero quiero disparar un trigger para que haga un determinado proceso de instrucciones. Tenemos que especificar si el activador o trigger es de inserción, de eliminación o update. ¿Tá? Y en el caso de que sea update, la lista de columnas que va a tener, tenemos que especificarla con la palabra reservada off. El on incluye el nombre de la tabla, ¿tá? Y el referencing permite especificar a datos nuevos y datos viejos, ¿tá? New all,
referencio all, referencio new a lo que es fila con row, ¿tá? O referencio a tablas all o new. Es decir, a los datos viejos en una fila, a los datos nuevos en una fila. Entonces yo puedo manejar la referencia en este trigger, ¿tá? ¿Qué pasa con las sentencias que va a haber acá, con las instrucciones que va a haber acá? Hacen referencia a quién, a lo new, a lo all. Entonces vos le pones un alias, decís referencia in all como viejo, row como viejo. Entonces acá pones viejo punto y el nombre del campo, y ya estás haciendo referencia al campo viejo o el campo fecha, viejo punto fecha, de la tabla virtual que está en memoria, que se ha definido de acuerdo a la ejecución, cuando se invocó al trigger. Bueno, esto es, digamos, bastante complejo esto, pero hace referencia, o sea, bastante complejo porque recién lo empiezan a ver, pero este all new, hacen referencia a esto que vimos acá. Esta tabla de transición para los datos antiguos es all, y tabla de transición para los datos nuevos es new. ¿Tá? Yo hago referencia a esos campos. Es como un alias que yo le pongo adelante para decir, bueno, tráeme el campo campo fecha de la tabla vieja de turnos. ¿Tá? Tráeme el campo de la tabla fecha de la tabla nueva turnos. ¿Tá? Es decir, la que va a quedar actualizada, la que va a quedar en consistencia. Bueno, después tengo la cláusula for each, que incluye dos opciones, que es el row o el statement. Si se especifica row, es invocado cada vez que una fila es insertada. O sea, yo voy insertando una fila, se invoca el activador, el trigger, actualizado o eliminado. Y si no, si se especifica el statement, el trigger se invoca solamente una vez por cada instrucción de modificación de datos aplicable que sea ejecutada, sin importar cuántas filas serán afectadas. Es decir, hubieron 10 insert, se ejecutan los insert y se invoca una sola vez el trigger. Eso si pongo el statement, ¿tá? Esto es SQL puro, ¿no? Esta sintaxis es de SQL, no es de SQL Server, ni de MySQL, ni de Postgre. Es de SQL, ¿tá? Está sacado de libros de SQL. Bueno, y acá lo que le decía yo, en la cláusula when, se evalúa como verdadera y el activador se dispara. Y si no, si se evalúa como falsa, el activador no se dispara. Es decir, que pueden haber instrucciones acá, ¿tá? Que definan si se va a disparar o no el trigger. Con la cláusula when también lo puedo hacer. Muy bien. Por ejemplo, veamos este trigger de lo que es una instrucción insert, ¿tá? Fíjense que tengo el nombre del trigger, insertar registro, after, después de un insert, en donde en la tabla inventario menudeo, y por cada fila dice, yo quiero que insertes un registro en la tabla registro inventario, ¿tá? Pero fíjense que se define acá, for each row, es decir, por cada fila que vos me toques de inventario menudeo, yo te voy a disparar un insert a la tabla registro inventario. ¿Y qué se va a hacer en la tabla registro inventario? Y bueno, tiene un campo que se llama tipo-acción y voy a agregar el valor insert. ¿Tá? Entonces, cada vez que pasa algo acá, inserto en la tabla registro inventario. Cada vez que pasa acá, inserto. ¿Qué pasa con este tipo de tabla de registro de inventario? Bueno, a lo mejor le falta un poquito más de datos, le falta una fecha, le falta una hora, le falta un usuario, ¿tá? Pero bueno, es para ejemplo.
El actualizar, en este caso, un update, creamos un trigger que se llama actualizar costos títulos. Después de una actualización sobre la tabla títulos en existencia, ¿está? Y acá viene lo que hace el referencing. Dice referencing new row como nuevo, ¿está? Fíjense que nuevo, bueno, obviamente la traducción de new, pero siempre por lo general se pone así. Y fíjense cómo se usa nuevo. Nuevo punto inventory, es decir, en la tabla que está en memoria, esa nueva, porque acuérdense que había de valores viejos y de valores nuevos. Yo tomo el valor y pregunto si es mayor a 20, ese valor. O sea, si lo que vino, la actualización nueva, que se va a hacer en el inventario, es mayor a 20, que se ejecute el trigger. En caso de que sea menor a 20, ¿tá? O menor e igual a 20, porque esto es mayor a 20, si se no se ejecuta el trigger. ¿Tá? Y si se ejecuta el trigger, ¿qué es lo que hace? Hace una actualización en la tabla costos título, en el campo menudeo, que lo multiplica por el 90, el 0.9. ¿Tá? De un título y bla, bla, bla. Pero fíjense la sintaxis de un trigger haciendo referencia a la instrucción update. Y el delete insertamos en CD agotado, ¿no? Hay que ver la política que seguía, pero bueno, después de el nombre del trigger viene el after, o sea, después que borra sobre esta tabla existencia CD, o sea, fíjense, siempre esta es la tabla. La acción se produce sobre esta tabla que está acá. Ese es el nombre de la tabla. Y referencia a lo que es, bueno, un new row como antigua, ¿está? Bueno, acá podría ser nuevo también. Y dice antigua.nombre, antigua tipo CD, y lo inserta en CD agotado. Entonces, esos son los tres triggers que referencian a las instrucciones insert, actualizar y el delete. ¿Está? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Están ahí? ¿O se durmieron? Estamos. Muy bien. Acá hay algo que esto lo aclaro simplemente para SQL Server. ¿Por qué? Porque acá veníamos con New Row y Old Row, ¿está? Que lo utiliza MySQL y lo utiliza Postgre, creo. Postgre es complicadísimo crear un trigger. Hay que crear una función primero. Bueno, después si quieren probarlo lo hacen o ven un video. Pero Postgre y MySQL utilizan una referencia new y old para llamar a los campos. ¿Está? En lo que es SQL Server, utiliza a las tablas, se les llama delete e inserted. ¿Está? Estas tablas, SQL las crea y administra automáticamente y están en memoria, como dijimos recién. No podemos hacer nada con estas tablas. Simplemente están en memoria en el momento del trigger, de que se invoca el trigger. ¿Está? Entonces, esto es una aclaración para lo que es SQL Server, ¿no? Cada vez que yo defino un disparador de ML, es decir, un insert, un update o un delete, se utilizan estas dos tablas, llamadas inserted y deleted. ¿Está? ¿Qué hacen? ¿O qué podemos llegar a hacer con estas tablas? Amplían lo que es la integridad referencial entre tablas, inserta y actualiza datos en las tablas bases subyacentes a una vista, que esto vendría a ser como una vista, pruebe los errores y toma medidas, prueba los errores y toma medidas en función del error, y encuentra la diferencia entre el estado de una tabla anterior y posterior de una modificación de datos, y toma medidas en función a esa diferencia. ¿Tá? Entonces, a lo que voy es, lo que veíamos recién de esas dos tablas que están
en memoria, con datos antiguos y datos nuevos, ¿tá? Hace referencia a delete y a insert. La tabla insert almacena copias de las filas nuevas o modificadas después de una instrucción insert o update. O sea, inserted se utiliza después de insert o update. Siempre que se ejecute una instrucción update, las filas nuevas modificadas en la tabla de activación se copian a esta tabla. Y las filas de la tabla insert son copias de las filas nuevas actualizadas de la tabla que desencadenará el trigger. Es decir, que el trigger se va a basar en esta tabla inserted si hubo un insert o un update, ¿está? No en la tabla original que teníamos nosotros, sino en esta. O sea, está la tabla original, lleva la tabla a memoria, la insert, ¿está? Ahí está. Tenemos la tabla original, insertamos un registro, se crea una tabla temporal con ese cambio. Esta es casi idéntica a esta. Inserted es casi idéntica a la tabla original. Lo único que cambia es el registro o los registros que se insertaron. ¿Ah? Y cuando terminan de ser insertados los registros, la tabla temporal desaparece de memoria y se copia a la tabla original. ¿Ah? Entonces tengan en cuenta esta tabla o esto en SQL Server. ¿Ah? Si quieren hacer referencia a una columna para hacer o decir, bueno, este insert que se acaba de agregar, esta fila, este campo es mayor a tanto, hago ejecuto el trigger, si no, no lo ejecuto. Bueno, después que pasó todo, el insert desaparece y si el trigger se ejecuta, el inserted pasa a ser la tabla original. Si no, no pasa nada. Y la tabla delete almacena copias de las filas afectadas cuando hay instrucciones delete o update. ¿Tá? Cada vez que ejecuto un delete o un update en una tabla, las filas afectadas primero se copian a la tabla de activación y se transfieren a la tabla de delete. ¿Tá? Igual que recién. Eliminamos un registro, se crea una tabla temporal y se copian a delete. Cuando termina de ser eliminados los registros, la tabla temporal desaparece de memoria, pero antes se actualiza la tabla física. ¿Tá? Muy bien. Bueno, y cuando hago un update se utilizan las dos, el insert y el delete. ¿Tá? Que no sé por qué, no se me grabó la última parte que hice. Muy bien. Esto con respecto a trigger. ¿Tá? Después lo está grabándose, así que lo van a poder repasar. Lo que yo quiero que hagamos en esta última media hora que tenemos del curso es trabajar sobre este punto. ¿Tá? No, este es... Sí, sobre el punto 4, donde vamos a crear una tabla con esos campos. ¿Tá? No me acuerdo si ya la tengo creada. Y después generamos un trigger. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, antes de irnos al práctico, vayamos un poquito a lo que es acá las tablas. ¿Dónde está el objeto trigger? El objeto trigger siempre está, o el que activa ese objeto que yo quiero crear, siempre está dentro de lo que es la tabla. ¿Tá? Entonces yo quiero crear un trigger en barrio, voy y busco la carpeta trigger en barrios. ¿Tá? Y ahí puedo decir new trigger. Y puedo crear un activador de lo que venimos diciendo. ¿Y qué pasa? Y bueno, cada vez que haya, por ejemplo, un insert en barrio, yo quiero que el trigger haga tal cosa. ¿Vamos? Ahí buscamos el objeto trigger dentro de una tabla. Si me voy al Workbench, voy a barrio y acá tengo para crear un trigger. ¿Está? En New Esquema, bueno, ven, acá es diferente. Crear un esquema, ¿está? Le pongo prueba,
como a todo, aplicar, y acá tengo para crear lo que es el trigger. ¿Estamos? Sobre ese trigger se va a reflejar en lo que es la tabla bar. ¿Está? Fíjense que es otra, créate, no dice créate trigger, sino dice créate esquema. ¿Está? Muy bien. Según lo que dice acá, nosotros tenemos que crear, volviendo al punto 4, del trabajo práctico 4, tenemos que crear una tabla turnos registros de acciones. ¿Está? En esta tabla vamos a guardar todas las acciones que se produjeron o se producen en la tabla turnos. Entonces voy a guardar el ID de turno, que es el ID de turno, la acción, es decir, hubo un insert, un update o un delete, la fecha en que se produjo, la hora o fecha y hora, creo que después terminé uniendo el campo, y el usuario que generó esa acción. Es como una auditoría, ¿no? ¿Está? Entonces, vamos a crear la tabla. ¿La tengo yo? Sí, acá está. Registro de acciones. ¿Está? Acá está la tabla. Yo ya la estuve utilizando. Hacemos un delete. Y que quede sin nada. ¿Está? Muy bien. Ya tenemos el punto 4, la creación de la tabla. Y en el 5 dice generar los triggers, o sea, que van a ser varios, que hagan falta sobre la tabla turnos para registrar las acciones insert, update y delete que se producen en esta tabla. Las acciones generan un registro según los campos de la tabla, turnos, registro de acciones, creada en el punto anterior. Es decir, que lo que les estoy pidiendo es, cada vez que acá hay un insert en turnos, un update y un delete, ¿está? Acá en turnos, registro de acciones, se me tiene que generar un registro. ¿Está? ¿Y quién lo hace eso? Automáticamente con un trigger. ¿Está? Espero que los haya borrado. Acá está. Bueno, y empezamos. New trigger. Seguimos lo que vimos recién en las diapositivas. Decimos el trigger se va a llamar TR o TR. Después de insertar. ¿Está? On. ¿En dónde? En la tabla turnos. ¿Está? ¿Y qué voy a hacer después? Voy a usar el insert, el delete o el update. Fíjense que a mí me da el after. Yo podría poner before acá. ¿Está? Pero ya por defecto, por lo general, las acciones de activación se toman después que pasan. Y les digo que voy a hacer un insert. Muy bien. Hasta ahí estamos. ¿Está? Después me aclara, el insert lo tengo que definir acá. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y digo, bueno, voy a hacer un insert into registro, turnos, registro de acciones. ¿Está? Entre paréntesis voy a tener ID de turno, coma, la fecha, creo que era el otro. Estamos. Veamos la designación. Ah, no. La acción, la fecha y el usuario. Acción, la fecha y el ID usuario. Muy bien. Values. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que cuando hay un insert en la tabla turno, que me haga un insert en la tabla turno de registro de acciones. ¿Está? Y yo acá tengo que definir los valores. Y de turno,
¿Qué hago yo con id de turno? Lo tengo que buscar de algún lado. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Y voy a declarar una variable. Voy a declarar una variable que se va a llamar id de turno de tipo entero. ¿Está? Y acá viene lo que en SQL Server, digamos, es un poquito complicado. ¿Está? Es definirle a la variable que acabamos de crear el valor nuevo que está en la tabla temporal inserted, ¿tá? Llamándola a la tabla. La pongo en mayúscula para que ustedes vean. Es decir, se ejecuta el trigger, automáticamente se crea esta tabla y yo la puedo usar. Es decir, mientras el trigger esté activo, yo puedo usar esta tabla inserted. ¿Tá? Entonces, yo así me está devolviendo el ID del nuevo turno. ¿Tá? Muy bien. ¿Y eso dónde lo pongo? Acá. Porque dijimos que necesitamos el ID turno. Después necesito la acción. ¿Qué acción va a ser acá? Insert. Entonces lo pongo así. ¿Está? No voy a andar con vuelta. Después necesito la fecha. Puedo utilizar el getDay. ¿Está? Y después necesito el usuario. El usuario, lo que vamos a hacer es traerlo desde la tabla también inserted. ¿Por qué? Porque supuestamente en turnos, no sé si yo se lo agregué, ¿no? Esto es como aclaración. No lo tenía ahí de usuario el campo, se lo agregué. ¿Tá? Y le puse como que aceptaba no. Entonces yo acá hago id de usuario y digo es igual, no, perdón, integer y después digo set id de usuario, es decir, le paso lo que tiene el select con el mismo nombre del campo, fíjense, usuario from en la tabla que está en memoria que se llama inserted. Hasta ahora usamos esa tabla. Acuérdense que hay otra que es deleted. ¿Verdad? Esta está en memoria y tiene el valor del ID de usuario. ¿Estamos? Muy bien. Y con eso ya tendríamos arroba ID usuario. Listo. ¿Faltaría algo más? Acá creo que no. ¿Está? Entonces, supuestamente creamos el trigger, el trigger en la tabla turnos, refrescamos, aparece la tabla turnos por acá y el trigger tiene que estar acá. ¿Está? Muy bien. Bueno, veamos. Yo acá tenía un procedimiento almacenado que se llamaba... ¿Dónde está? Insertar turnos cuarta clase. Lo tenía hecho de la semana pasada. Y digo, bueno, voy a insertar un turno para el 2 de agosto del 2023 a la hora 10 horas. ¿Tá? El DNI profesional, que ya me lo sé de memoria. Última clase, prueba trigger. ¿Estamos? Muy bien. A ver si funciona este procedimiento almacenado. Ahí funcionó. ¿Por qué? Porque me retornó 0. Entonces, ¿yo qué hago? Select, asterisco, from
turnos, lo que hacíamos la clase pasada, lo ordenamos de forma descendente y select asterisco from turnos por estado para ver si recuerden que cada turno insertamos o cada definía un estado y ese estado iba un registro a la tabla turnos. Order by punto fecha. Este le vamos a poner ID. Turno. Descendente. Acá le vamos a poner ID descendente. Bueno, tengo el 58.865. Ese es el 1 de agosto. ID descendente. Bueno, vamos por fecha. Me parece que no tuvimos suerte. Puso que sí. Turno descendente. Bueno, ¿no lo encuentran ustedes el turno? Supuestamente está bien ejecutado. 2 de agosto del 2023 a las 10 horas. ¿Están ahí? ¿Me ayudan? Ah, ya sé qué pasa. Puede que el trigger esté mal definido. Entonces, a ver qué pasó. Yo tengo en turnos registros, no tengo nada. ¿Ven? Entonces, está mal el trigger. Si yo voy acá, voy al trigger, lo elimino y ejecuto de vuelta el procedimiento almacenado, me da 0 y ahí tengo el turno generado. ¿Está? 58.867. ¿Estamos? Entonces, bueno, acá está el 58.867. ¿Estamos? Entonces tenía mal el trigger. Vamos a hacerlo de vuelta el trigger. Por eso no me... Porque fíjense, y volvemos a lo de antes. Acá está el trigger. Fíjense este procedimiento almacenado que acabo de usar yo. Modificar. ¿Qué tiene acá? Un begin transaction. ¿Tá? Se ejecuta todas estas instrucciones. Se llama a este otro procedimiento almacenado, que anda bien. Pero cuando se insertó, cuando se activó el trigger, no anduvo bien. Entonces, como no pasó por acá, porque debe haber saltado por algún error que no lo está mostrando, no se actualizaron estos cambios. ¿Me siguen? Esto es transacción. Fíjense todas las acciones que hay al medio, y como una salió mal, no tuvimos éxito. ¿Está? También puede ser que me haya apurado, pero puede ser que, ¿cómo se llama? Que no haya estado actualizado. Pero bueno, vamos a lo mismo. Trigger. ¿Está? Que es un TR. ¿Me entienden o no lo que estamos haciendo o estoy solo? ¿Hay Entiendo un alguien? poquito. ¿Hay alguien ahí o no? ¿Hay alguien? Algo se entiende, profe. Turnos. Es decir, después de insertar en turnos, es decir, después del insert, yo quiero que
me haga un insert into registros, turnos, registro de acciones. ¿Está? Van a ir todas las tablas, todos los campos, y de turno, coma, acción, coma, fecha, coma, y de usuario. Capaz que hemos tenido problemas con el usuario. No estaba pidiendo el usuario. Los valores, ¿tá? Y dijimos que va a ser id de turno, porque lo vamos a buscar, coma, insert, coma, getDay. Vamos a poner sin, no, es con coma, y el usuario, por ahora le vamos a poner 1. No sé, acá vamos a hacer un declare, arroba id de turno, integer, punto y coma, y hacemos el set. ¿Se dan cuenta que al final terminamos programando, no? ¿Se dan cuenta de eso, no? Pero nada más que programamos en SQL. ¿Nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta de eso? Sí, profe. Sí, O sea, es Sí. más que nada lógica y programación. ¿Está? Bueno, vamos a crearlo. Lo creamos. Refresh. Bueno, y acá está. Supuestamente, cuando yo ejecuto este, vamos a pedir para el 3 de agosto. 3 de agosto del 2023 se va a generar un turno a las 10 horas. 21, 3, 8, 2, 7, el mismo siempre. Le vamos a poner 14. Y las observaciones, ojalá salga. Bueno, supuestamente anduvo. ¿Está? Esto creo que es. Cerramos. ¿Dónde está? Acá está la tabla. Y este es el 3 de agosto. 58,868. Ojalá salga. Anduvo. O sea que la tabla esta que registró acciones tiene que tener un turno. Algo. Ahí está. Anduvo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo hice el insert, a ver, acá. Cuando yo hago el insert, ¿tá? En la tabla turnos, que después va a turnos por estado y genera un insert, se generó o se disparó el trigger después de insertar. ¿Se entendió o no? Nosotros no hicimos ninguna acción, todo es automático. bien. Por lo general, lo primero que hacemos cuando empezamos a usar insert es generar una tabla de auditoría. ¿Tá? ¿Quién me eliminó tal cosa? ¿Qué usuario fue? ¿A qué hora fue? ¿En qué momento fue? ¿Y sobre qué tabla hizo? Y acá me podría faltar la tabla turnos, ¿no? Porque yo podría ir y modificar el trigger. ¿Tá? Pero bueno, tengo que poner una... a ver, puedo hacerlo así. Modificar. Y hago un insert sobre turnos. Porque no quiero crearle el otro campo. Un campo tabla. A la... Vamos a hacerlo bien. ¿Dónde está la tabla? Una tabla.
que es varchar de 50. Le vamos a poner como no null, porque si no, no me va a dejar grabar. Y listo, y voy al trigger. Y acá defino tabla. Y acá defino el nombre de la tabla. Como estas cosas son... La tabla no va a cambiar el nombre, ¿no? Entonces por eso uno le pone así todo hardcodeado. Insert, bueno, esto toma de una función. El 1, que me parece que teníamos problemas con el ID de usuario, por eso no nos estaba andando. ¿Tá? Y los turnos. Ejecutamos. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Tá? Muy bien. Ahora tenemos que hacer el de después de update. Y vamos a usar este mismo. Hacemos el create. Después de actualizar. Actualizar. ¿Qué hacemos? En la tabla turnos hacemos un update. Muy bien. ¿Qué hacemos? Acá puede haber algún cambio. ¿Tá? Puede que en la tabla turnos vos necesites, a ver, no cambia nada. También usábamos de la tabla insert. Estaba bien también, para que no todo salga bien. Entonces tenemos el ID de turno, lo sacamos del insert. Tenemos el ID de turno, acá es update, getDate, el usuario y turnos. Y listo. Ya tenemos nuestro trigger que va a saltar cuando haya un update. ¿Está? Lo ejecuto y supuestamente tengo 2 triggers acá. Listo. Tengo 2 triggers. Muy bien. Ahora veamos esto. ¿Dónde estábamos? Acá. Listo. Acá vamos a ampliar un poco la consulta. Where turnos ID es igual a el que acabamos de manejar el 3 de agosto. Era 58.868. ¿Está? Muy bien. Y acá es where ID de turno igual a 58.868. Ejecutamos y traemos los dos. Los tenemos los dos. ¿Está? Y vamos a hacer un update. Vamos a hacer un update sobre bueno, hagamos un update sobre turno. ¿Está? Entonces yo pongo update, turnos, set, sobre turno es igual a true. ¿Está? O a 1 le vamos a poner. 1. Where ID es igual a 58.868. Entonces yo voy a disparar un update para que se dispare el trigger. ¿Está? Y después me aparezca en el registro de acciones esa actualización. Una fila afectada. ¿Está? Muy bien. Vamos a lo que es la tabla turno registros. No actualizó. Refresh. Puede que haya habido un error, ¿no? Ah, no, porque dijo que era... Bueno, ahí está. Refrescamos y ya tenemos. ¿Está? Acá vamos a poner turnos. Para que vaya quedando consistente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un trigger, que es actualizar, que me manda estos datos cada vez que hay un update en la tabla turno. Fíjense, esto quiero
antes que sigamos, esta instrucción, set no count on, no sé si se las expliqué, ¿está? Pero está prendido esta función que es no count, es decir, si yo la apago, no la muestro, si yo la apago, fíjense cuando hago actualizar, update turno sobre, le voy a poner 0, de vuelta, al mismo coso, ¿está? No, me ejecutó todo y lo otro está de abajo, a ver. Fíjense cómo acá sale 2 veces. Entonces, cuando ustedes quieren esconder ese trigger, porque acá al que lo está haciendo dice, ah, por detrás hay un trigger, porque yo trabajé sobre una fila con este ID, me hizo el update, pero por atrás hizo otra cosa. Entonces quiere decir que hay un trigger. A veces hay usuarios que no tienen el permiso para ver los triggers, no son administradores. Entonces, el, el setNoCount en SQL Server es una función que cuando yo la prendo, el noCount, el set es para prender y apagar, ¿no? El noCount, cuando yo la prendo la función, no me muestra, ¿dónde estás? Esto que está acá. Me muestra una sola fila afectada. Fíjense, yo pongo 1 de vuelta y me muestra una fila afectada. Ahora debemos tener un montón de registros porque hice muchos updates. No, nada. Vamos. Esperen que debe estar abierta. No, no está abierta. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos al trigger que me va a permitir eliminar. ¿Tá? Después de eliminar. Entonces borro. Voy a crear un trigger. Acá le pongo create. Trigger. Eliminar. Vamos a poner con minúscula. Delete. ¿Tá? Y en el eliminar, el ID de usuario, no lo saco del inserted, sino obviamente lo saco del delete. ¿Tá? De la tabla de delete. Ahí tengo el ID de usuario. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Sendo con y de turno, delete, get day en la tabla turno. Ejecuto, tengo, refresco y digo delete from turnos where ID es igual a 58.868, el turno que acabamos de crear. ¿Está? Bueno, me imagino que ahí ya lo hizo. Si yo ahora voy así, está bien. Lo borré en turno, pero no lo borré en turnos por estado. ¿Está? Entonces yo podría también hacer un trigger que cuando me borra en turnos, cuando hay un borrado en la tabla turnos, me borra todo en la tabla turnos por estado. También puedo hacerlo al trigger ese. ¿Está? Veamos las acciones en las tablas. Y ahí está el delete. Muy bien. Espero, bueno, lo van a repasar seguro. Esto es lo que es trigger. ¿Está? Bastante fácil. No es muy difícil. Así que podemos hacer el delete from turnos por estado. A ver si anda.
where id turno es igual a id. La lógica está. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos. ¿Qué me dice? Famoso alter. Ejecutamos y busquemos algún turnito. Busquemos algún turno y que esté en las dos para poder ver que se eliminó. 58.67, acá está el 58.867, ¿está? Así que vamos a eliminar el 58.867. Se tiene que eliminar de las dos tablas y aparte tiene que, bueno, ejecutar una sola vez. Vamos acá arriba. Acá no tiene que aparecer más el 58.867 en ninguna de las dos. Y en el registro de acciones tiene que estar el 58.867 eliminado de la tabla turnos. Y también tendría que crear un registro insert, lo mismo delete de la tabla turnos por estado, por ejemplo, que también se eliminó ahí. Pero eso lo podríamos mandar a otra tabla y así podríamos seguir y estar 10 horas. Bueno, ¿están ahí todavía? Sí, Sí, profe.